Ciclosporiasis. Cyclospora cayetanensis es otra coccidia intestinal, ácido resistente cuyos ooquistes miden 8 a 10 micras, el doble de tamaño de los Cryptosporidium. Se transmite por vía oral principalmente a través de aguas o vegetales. Se reproduce en el intestino delgado. La infección puede ser asintomática o puede causar diarrea más intensa y prolongada en pacientes con SIDA. Predomina en países subdesarrollados. Se han descrito epidemias en Estados Unidos y otros países industrializados por consumo de alimentos, principalmente frambuesas importadas de zonas endémicas. El tratamiento de preferencia es trimethoprim sulfamethoxazol. Agente etiológico. El nombre Cyclospora cayetanensis se dio en honor a la Universidad Cayetano Heredia de Perú, en donde se realizaron importantes investigaciones que llevaron al reconocimiento de este parásito como patógeno en 1993. Los ooquistes no esporulados en fresco muestran cuerpos esféricos, como Cyclospora cayetanensis. Ooquiste no esporulado en fresco, se observan cuerpos esféricos en su interior. Cyclospora cayetanensis. Ooquistes, coloración Ciel-Nielsen. A la izquierda un ooquiste que tomó el colorante que no tomó el colorante, y a las derechas está teñido de color rojo característico. Ooquistes con autofluorescencia. Es un organismo cuyo ooquiste es ácido alcohol resistente específico y de 8 a 10 micras de diámetro. Debe de diferenciarse del ooquiste de Cryptosporidium, que mide de 4 a 5 micras. Cuando se hace el proceso de esporulación in vitro, se encuentra que en cada ooquiste hay 2 esporoquistes, cada uno de ellos con 2 esporozoitos, a diferencia de otras coccidias, que tienen 4 esporozoitos en cada uno de los esporoquistes, y Cryptosporidium, que presenta los 4 esporozoitos sueltos en el ooquiste. La esporulación de Cyclospora es similar a la de Eimeria, una coccidia de animales, la cual se realiza en el exterior del huésped y dura de 1 a 2 semanas. Se han encontrado varias especies de Cyclospora en roedores, reptiles, monos, perros e invertebrados, las cuales son diferentes de la que afecta a los humanos, por lo cual la parasitosis no se ha clasificado como zoonosis. Ciclo de vida. Se ha comprobado que el ciclo completo que se realiza en el huésped humano o en los reservorios, tanto en forma asexuada como sexuada. El organismo se reproduce en las células del intestino delgado y se elimina como quiste, el cual infecta por vía oral a través de aguas o vegetales, principalmente hortalizas. No hay transmisión inmediata de persona a persona, pues el ooquiste requiere un proceso de esporulación en el medio ambiente durante 1 o 2 semanas antes de ser infectante. Patología y patogenia. Su localización es el intestino delgado, principalmente duodeno, donde produce eritema e inflamación, lo cual se observa por endoscopía. Las biopsias demuestran aplanamiento y atrofia de las vellosidades con hiperplasia de las criptas. El aspirado en material obtenido de los puntos lesionados muestra los organismos en algunos casos. Este compromiso del intestino delgado proximal produce defectos de absorción demostrados por la prueba de la D-silosa. No se ha comprobado la invasión a otras vísceras, aunque existe una publicación de un caso con presencia de parásito en esputo, a la vez que en materia fecal, el cual desapareció de ambas partes después de tratamiento adecuado. Se han descrito pacientes con SIDA y ciclosporiasis intestinal que presentaban concomitantemente patología biliar. Manifestaciones clínicas. El periodo de incubación es aproximadamente 7 días. La mayoría de las infecciones son asintomáticas y cuando se presentan síntomas, la diarrea es el síntoma principal, de intensidad y duración variables, generalmente prolongada, en la mayoría de los casos de iniciación abrupta y en ocasiones con más de 10 deposiciones por día. En estos casos hay deshidratación y marcada adinamia. Se presentan dolor, náuseas y ocasionalmente vómitos acompañados de debilidad, anorexia, pérdida de peso y flatulencia. Es raro que se presente fiebre. El cuadro clínico mencionado corresponde a pacientes inmunocompetentes, pero se ha descrito que en pacientes con SIDA la diarrea y otra sintomatología son más intensas y prolongadas, a veces de varios meses.
Aunque ciclospora no se considera un agente oportunista en SIDA, esta enfermedad y diabetes son factores de riesgo para que haya más sintomatología, pues se considera que en la población general el 70% de las personas con esta parasitorosis son asintomáticas. Diagnóstico: la identificación de los ooquistes en materia fecal es el procedimiento más utilizado para confirmar el diagnóstico. El examen en fresco muestra los ooquistes redondeados de pared gruesa con gránulos en su interior. No se tiñe con lúgol y la coloración adecuada es con Ciel-Nielsen, que los colorea rosados o rojos. Como para Cryptosporidium se recomienda hacer esta coloración sin calentar o usar la modificación de Kim-Young. Ver capítulo de técnicas de laboratorio. La principal diferencia con los ooquistes de Cryptosporidium es que los de Ciclospora miden el doble de tamaño, o 8 a 10 micras. El microscopio fluorescente presenta color verde por autofluorescencia. Existe una prueba de PCR en tiempo real para detectar los parásitos. Esta parasitosis no se asocia al aumento de leucocitos en materia fecal. El método de concentración de formol-éter es útil, así como la esporulación a temperatura ambiente en bicromato de potasio al 2.5%, lo cual sucede en 5 a 13 días. Por endoscopía se puede obtener material de duodeno para colorear, pero en la biopsia no se colorea bien con hematoxolina eosina. No se utiliza el cultivo y tampoco los métodos inmunológicos para el diagnóstico. Epidemiología. Como todas las parasitosis de transmisión fecal oral, la ciclosporiasis es más frecuente en los países subdesarrollados y en zonas con deficiente saneamiento ambiental, mala higiene y hacinamiento. Se ha descrito en la mayoría de los países de América Latina y la prevalencia en población general varía desde 2 hasta 20% según los grupos estudiados. La mayoría de los casos se presentan después de épocas lluviosas en los meses más calientes, como ocurre en el norte de Sudamérica. En los meses de diciembre a junio, cuando se ha averiguado en casos de diarrea, la frecuencia varía 1 y 10%. Se han descrito brotes epidémicos en personas que han consumido alimentos crudos contaminados y aguas no tratadas, en los que se puede diagnosticar mediante la PCR. En varios países latinoamericanos se ha estudiado esta parasitosis y su epidemiología se ha descrito detalladamente en Perú y Guatemala. En Colombia se han estudiado casos de cicloporiasis desde el año 2000. En el 2006 se publicó el estudio de un brote epidemiológico en Medellín con 31 pacientes positivos que se alimentaron en una cafetería. En los países desarrollados se ha conocido la parasitosis en viajeros que regresan de zonas endémicas y se han descrito más de 10 brotes epidémicos en Estados Unidos y Canadá que afectaron aproximadamente a 1.500 personas por consumo de frambuesas importadas de Guatemala, las cuales fueron rociadas con aguas contaminadas o con insecticidas diluidos en esas aguas. Los viajeros a países endémicos con frecuencia llevan esta parasitosis a otros países. Algunas diferencias importantes en la epidemiología y en la sintomatología de cicloporiasis y cryptosporidiosis se resumen en la tabla. Tratamiento. El medicamento de preferencia es el trimethoprim sulfamethoxazol. Este medicamento se presenta en tabletas que tienen 80 miligramos y 400 miligramos, o también 160 miligramos y 800 miligramos de trimethoprim sulfamethoxazol. Respectivamente, la suspensión tiene por cada 5 mililitros 40 miligramos y 200 miligramos, y también otra presentación con 80 miligramos y 400 miligramos. La dosis para adultos y niños mayores de 12 años es de 2 tabletas de la primera presentación o una tableta de la segunda, 2 veces al día por 7 a 10 días. En niños se usa la dosis de 6 miligramos kilogramos de trimethoprim y 30 miligramos kilogramos al día de sulfamethoxazol, dividida en 2 dosis diarias por 7 a 10 días. Como alternativa se ha sugerido nitazoxanida. Diferencias importantes en la epidemiología de cicloporiasis y cryptosporidiosis. Ciclosporiasis se encuentra principalmente en pacientes inmunocompetentes y en casos con SIDA no se considera parasitosis oportunista. Cryptosporidiosis es considerada parasitosis oportunista frecuente en pacientes con SIDA. Ciclosporiasis, infección con verduras o agua, no persona a personas ni a partir de animales. Cryptosporidiosis, infección por verduras o agua, persona a persona o procedente de animales, zoonosis. Ciclosporiasis, cuando afecta a niños, hace con mayor frecuencia en edad escolar. Cryptosporidiosis, la infección en niños es más común alrededor de 1 año de edad. Ciclosporiasis se presenta con frecuencia en forma de brotes epidémicos originados por alimentos contaminados. Cryptosporidiosis, los brotes epidémicos son principalmente de origen hídrico. Isosporiasis
Esta tercera coccidiosis ha tomado importancia en los últimos años por ser oportunista en pacientes inmunodeficientes, en los cuales puede causar enfermedad. Aunque poco diagnosticada en algunas regiones, la isosporiasis se encuentra cada vez que se busca en los exámenes coprológicos, aunque su prevalencia es baja. Se transmite por ingestión de ooquistes eliminados en materias fecales. Produce inflamación intestinal y eosinofilia. El tratamiento es con trimmetoprim y sulfato de sal. Agente etiológico: Isospora belli es un protozoo de la subclase Coccidia, por el cual el hombre es el único huésped definitivo. Habita en el intestino delgado, donde tiene reproducción sexual. Aquí vamos a Isospora belli o quiste con un solo esporoblasto. Examen en fresco de materias fecales. Habita en el intestino delgado, donde tiene reproducción sexual y asexual. Se elimina con las materias fecales en forma de ooquiste de color blanco transparente con membrana delgada de forma oval. Mide aproximadamente 23 a 13 micras. En el momento de la eliminación contiene una masa granulosa llamada esporoblasto. Cuando se hace la tinción, si el Nielsen se observa el esporoblasto de color rojo. Cuando está el paciente con tratamiento se ve una coloración defectuosa. El esporoblasto se divide en dos en el medio ambiente externo, cada uno de los cuales produce una membrana para constituir dos esporoquistes. En el interior de cada esporoquiste se forman 4 esporozoitos fusiformes. Isospora belli o quiste maduro con 2 esporoquistes de pared gruesa. Contraste de fase. Isospora belli o quiste inmaduro, coloración Nielsen. Al lado izquierdo es atípico, como se ve cuando está el paciente en tratamiento. Al lado derecho, ooquiste típico con el esporoblasto de color rojo. El ciclo de vida: la transmisión se hace por vía oral al ingerir ooquistes maduros. En la región duodeno-yeyunal se produce desenquistación y se liberan los esporozoitos que invaden las células epiteliales enterocitos, donde se reproducen asexualmente para formar merozoitos que infectan nuevas células. Algunos merozoitos están determinados para iniciar la reproducción sexual, para lo cual se convierten en gametocitos macho y hembra, que a su vez pasan a micro y macrogametos con capacidad de fertilización. La unión de estas células origina un cigote, que se transforma en ooquiste y constituye la forma que se observa al examen coprológico. Este ooquiste madura en el medio ambiente para formar